Había algo en el modo en que ella lo miró que no era normal. No era la mirada de alguien perdido, no era la mirada de alguien asustado. Era la mirada de alguien que llevaba mucho tiempo esperando, que sabía exactamente a quién esperaba y que estaba muy conforme de que por fin hubiera llegado. Mi tío Eusebio tenía 38 años cuando pasó lo que les voy a contar. Ahora tendría 71, pero murió hace 3 años con los pulmones llenos de líquido y los ojos abiertos, aunque ya no veía nada. Y los que lo cuidamos en esos últimos días sabemos que no se fue tranquilo. Se fue mirando hacia la esquina del cuarto, como si hubiera algo ahí parado, que nosotros no podíamos ver, pero él sí. Nos lo dijo la noche antes de que muriera. Nos dijo: ella está ahí. Lleva 30 años esperando. Esta noche ya le toca cobrar. Yo soy su sobrino. Me llamo Rodrigo. Yo tengo 47 años y trabajé toda mi vida en el campo igual que él, igual que mi padre, igual que los hombres de mi familia desde que tenemos memoria. No soy hombre de inventar historias ni de adornar las cosas para que suenen mejor de lo que son. Soy albañil de profesión, aunque ya no puedo trabajar de eso, porque la rodilla izquierda me quedó mal de una caída hace 5 años. Y soy hijo de campo de corazón, aunque vivo en ciudad desde los 20 y tantos. Lo que les voy a contar es lo que mi tío me contó a lo largo de muchos años, en pedazos, nunca todo de un jalón, porque había partes que no podía decir sin que se le quebrara la voz. Y es lo que yo mismo vi en los últimos meses de su vida, cuando ya no le importaba guardar el secreto, porque el secreto, de todas formas, lo estaba matando. Antes de que piensen que esto es exageración de pueblo o cuento de fogón, déjenme decirles algo. Mi tío Eusebio era el hombre más práctico y menos dado a fantasías que yo haya conocido en mis 47 años de vida. Nunca le tuvo miedo a la oscuridad, nunca creyó en espantos, nunca se persignaba al pasar los panteones, ni se hincaba en la iglesia con devoción. Era de esos hombres que decían que lo único real era lo que se podía tocar con las manos, y que todo lo demás era invento de gente con mucho tiempo libre y poca tierra que trabajar. Era el primero en burlarse de los que contaban historias de aparecidos y el último en quedarse callado cuando alguien decía haber visto algo raro en el monte. Ese hombre específico, me contó esta historia con los ojos desorbitados y las manos temblando sobre la cobija. Y eso no lo olvido. Eso es lo que me hace saber que lo que les cuento es verdad. Todo comenzó en noviembre de 1986, en las faldas del cerro que aquí en Veracruz llaman el Cucurucho, aunque en ningún mapa oficial aparece con ese nombre, porque es de esos lugares que existen más en la boca de la gente que en el papel del gobierno. Es una zona de bosque de niebla, donde los pinos y los liquidámbares crecen tan apretados que al mediodía hay partes donde el sol no llega al suelo, donde la tierra siempre está húmeda, aunque no haya llovido en días, donde el musgo cubre todo hasta una altura de 1,5 metros, como si el bosque entero estuviera siendo devorado despacio por algo verde y silencioso. Un lugar que en temporada de lluvias se llena de una neblina baja y densa, que no es peligrosa si uno la conoce, pero que puede desorientar completamente a quien no sabe cómo moverse en ella, que puede hacerte dar vueltas durante horas creyendo que avanzas cuando en realidad regresas al mismo punto. Los hombres de la región tienen un dicho sobre el Cucurucho. Dicen que el cerro te presta la entrada, pero que el permiso para salir lo da él, que no lo das tú. Cuando mi tío me lo contó por primera vez, yo tenía 16 años
y lo tomé como lo que toman los adolescentes estas cosas, como poesía ranchera, como esa manera que tiene la gente del campo de vestir, con palabras bonitas, los peligros ordinarios de los lugares que conocen. Ahora tengo 47 y lo entiendo de otra manera. Mi tío trabajaba en esa época como jornalero para un señor que tenía una finca maderera al pie del cerro. Buitohta, un hombre del norte que había comprado los terrenos en los 70s y que venía a la finca 2 o 3 veces al año en su camioneta blanca y que el resto del tiempo dejaba el asunto en manos de un capataz que era de la región y que conocía el cerro y conocía a los peones y sabía cómo sacar el trabajo. El trabajo era duro y mal pagado, como casi todo trabajo en ese tiempo y en esa zona, pero era lo que había y mi tío tenía familia que mantener. 2 hijos chicos, una esposa enferma de los riñones y una deuda con el tendero del pueblo que lo tenía con el agua al cuello. Salía a trabajar antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro, y el rocío hacía brillar el pasto como si el campo hubiera cambiado de piel en la noche, y volvía después del anochecer, con las manos destrozadas de manejar la motosierra y los pies llenos de lodo y una especie de cansancio en los ojos, que no era solo del cuerpo, sino de algo más adentro, de esa manera en que el mundo te va desgastando. Cuando sientes que no importa cuánto trabajes, el agua siempre llega al mismo nivel y las deudas tienen la misma altura que la semana pasada. Ese noviembre había habido mucha lluvia. El cerro estaba empapado. Los caminos de acceso se habían convertido en lodazales y los camiones de la finca no podían subir a cargar la madera. El patrón, que llamaba por teléfono al capataz desde el norte para preguntar por qué no había producción, estaba presionando. El capataz, que conocía el cerro y sabía que presionar a la naturaleza no sirve de nada, pero que también sabía que el trabajo y el sueldo dependían de mantener contento al patrón, ya decidió mandar a un grupo de peones a la parte alta del bosque a limpiar una brecha que había quedado bloqueada por árboles caídos durante las últimas tormentas. Si limpiaban la brecha, los camiones podrían tomar ese camino alternativo y el trabajo podría continuar. Mi tío fue parte de ese grupo, 10 hombres en total, subiendo al cerro con machetes y sierras y el desayuno en el morral porque iban a estar ahí todo el día y posiblemente parte de la tarde. Subieron temprano en la mañana, cuando todavía había rocío en el pasto y el cielo estaba despejado de esa manera engañosa que tiene el cielo veracruzano en noviembre, que puede estar limpio en la mañana y cubrirse completamente en 2 horas sin que nadie lo vea venir, sin ninguna advertencia. Los hombres subieron charlando, como siempre, que con esa familiaridad de gente que trabaja junta y que ya sabe cómo es cada quien, y ya no necesita impresionar a nadie. Mi tío iba adelante porque siempre iba adelante, porque era el más experimentado y porque le gustaba el silencio de la punta del grupo, ese espacio donde uno escucha al bosque antes que los demás. A media mañana la niebla empezó a bajar del pico del Cucurucho, que es lo que pasa en esa zona cuando el viento cambia de dirección y trae humedad del Golfo. Al principio era una neblina suave que apenas borroneaba los árboles más lejanos, una cosa leve que ponía la luz del bosque más difusa y más quieta. Para el mediodía era una pared blanca y espesa que recortaba la visibilidad a unos 4 metros, que hacía que los árboles más cercanos parecieran formas sin detalle, que convertía los sonidos en algo sin dirección precisa, o que borraba los puntos de referencia que uno usa para saber dónde está en un bosque. El capataz decidió parar el trabajo y reagrupar a los peones antes de que alguien se perdiera. Contó a la gente y le faltaban 2, mi tío Eusebio y un muchacho joven de nombre Fidel,
que era nuevo en la finca y que no conocía bien el cerro, que había llegado de la costa buscando trabajo y que llevaba apenas 3 semanas en ese lugar. El capataz gritó sus nombres, nada. Volvió a gritar, nada. Mandó a 2 hombres a buscarlos en la dirección donde habían estado trabajando. Y esos 2 hombres volvieron a los 20 minutos diciendo que no habían encontrado a nadie, que la niebla estaba tan cerrada que casi no se veían entre ellos mismos. Lo que pasó con el muchacho Fidel es otra historia que no me corresponde contar, porque no la sé completa. No, lo encontraron 3 días después en la parte baja del cerro, tiritando de fiebre y con los pies llenos de ampollas de caminar, con una expresión en los ojos de quien ha visto algo que no puede describir y que preferiría no haber visto. Nunca volvió a trabajar en la finca y dicen que nunca volvió a ser exactamente el mismo, que algo en él quedó diferente, más quieto, más adentro de sí mismo. Pero eso es todo lo que sé de Fidel. De mi tío Eusebio sí sé todo, porque él mismo me lo contó. Cuando la niebla cayó, mi tío estaba trabajando solo en un tramo de la brecha que quedaba unos 100 metros adelante del resto del grupo. Se había adelantado porque era el más experimentado y porque el capataz siempre lo mandaba delante cuando el trabajo requería criterio y no solo fuerza. Se dio cuenta de que la niebla había bajado demasiado rápido y decidió regresar hacia donde estaban los demás. Caminó en la dirección que creía correcta durante unos 10 minutos y cuando no encontró a nadie, se detuvo y escuchó con toda la atención que tenía. Silbó, gritó. Nadie contestó. Intentó orientarse por el sonido del hacha de uno de los otros peones que había escuchado momentos antes. Pero en la niebla espesa los sonidos se distorsionan de una manera particular. Rebotan entre los troncos y llegan de donde no deberían, y desaparecen cuando uno les sigue la pista. Es una de las primeras cosas que aprende quien trabaja en esos bosques, que la niebla roba la dirección de los sonidos, igual que roba la dirección de la vista. Siguió caminando en lo que calculaba que era la dirección correcta. 20 minutos, 30, 40... La brecha que debía estar ahí ya no aparecía. El camino de tierra removida que habían estado limpiando durante la mañana simplemente no estaba. Los árboles empezaban a verse distintos, más viejos, con troncos más gruesos que los del área donde habían estado trabajando, cubiertos de musgo hasta más de la mitad de su altura. El piso del bosque había cambiado de textura, más blando, más oscuro, con esa clase de tierra negra y húmeda y rica, que indica que hace mucho tiempo que el sol no llega directamente ahí, que las hojas y las ramas caídas llevan años descomponiéndose sin que nadie las mueva y sin que nada las seque. Mi tío supo que se había metido a una parte del cerro que no conocía. Y ese saber, en el bosque de niebla del Cucurucho, es el principio del problema. Y entonces la escuchó. Un sonido bajito, casi imperceptible, entre el goteo constante de la humedad en las hojas y el crujido lejano de algún árbol que cedía al peso de la neblina. Al principio pensó que era el viento entre las ramas, porque así empieza, ese confundir los sonidos cuando uno está solo en el monte y los nervios empiezan a trabajar y el silencio se vuelve algo que uno llena con lo que tiene disponible. Pero el viento no se queja de esa manera. El viento no tiene ritmo regular, no sube y baja con esa cadencia particular que tiene el llanto de una persona que lleva mucho tiempo llorando y ya está demasiado agotada para llorar fuerte. Un llanto contenido, interior, de alguien que ya ni espera que nadie le responda, que ya aprendió que la respuesta no viene y que llora de todas formas porque el llanto ya no pide nada, solo existe. Mi tío se detuvo completamente y escuchó con toda la atención que tenía.
El sonido venía de su derecha, de entre los árboles, a no más de 20 metros. Caminó hacia allá, entre dos liquidámbares enormes, de esos que en esa zona del Cucurucho llegan a tener troncos del grosor de 2 hombres juntos, con los brazos extendidos, sentada en el suelo con las rodillas al pecho y la espalda apoyada contra uno de los troncos, había una mujer. Era difícil calcular la edad con exactitud en esas condiciones, con la niebla que quitaba detalle a todo y la luz que llegaba al piso del bosque como agua filtrada por tela, sin color y sin claridad suficiente para ver bien. Mi tío calculó que tendría unos 40 años, quizás menos. Vestía ropa de campo común en esa región, blusa oscura de manga larga y falda larga de tela gruesa, no con un rebozo gris envuelto alrededor de los hombros como si buscara calor, aunque en ese bosque no había calor que encontrar. Tenía el cabello negro, largo, suelto y completamente mojado por la niebla, pegado a los lados de la cara y al cuello como algas. Lloraba en silencio, con los ojos cerrados, con esa quietud absoluta de quien ya no espera que nadie venga porque ha aprendido, quizás a lo largo de mucho tiempo, que nadie viene. Mi tío se acercó con la cautela natural de quien se acerca a alguien en un estado así, sin hacer ruido innecesario, sin anunciarse de golpe para no asustar. Se detuvo a unos 3 metros. «¿Está usted bien?», le preguntó. La mujer levantó la cara y lo miró. «Y fue ahí», dice mi tío, «fue exactamente ahí cuando algo en él debió haberse detenido. Debió haber escuchado a esa parte de uno que sabe cosas antes de que la cabeza las entienda, a ese instinto que los animales tienen más desarrollado que los humanos, porque los animales no tienen vergüenza de huir cuando algo no está bien, porque los animales no tienen el problema de querer parecer razonables». Pero no se detuvo, no escuchó, porque la cara de la mujer era completamente normal. Era una cara de mujer de campo de esa región, morena, con rasgos comunes, con unos ojos oscuros y grandes que estaban enrojecidos de llorar. Una cara que no tenía nada de raro, nada de sobrenatural, nada que levantara ninguna alarma que uno pudiera justificar ante sí mismo, excepto por una cosa que mi tío notó y que en el momento no supo qué hacer con esa información. La mujer estaba sentada sobre tierra completamente seca, en un bosque que llevaba días empapado por lluvia continua, donde el agua escurría de cada superficie posible, donde el lodo cubría los pies con cada paso, donde la humedad era tan total que las ropas se sentían húmedas, aunque uno no hubiera caminado bajo la lluvia. Ella estaba sentada en un círculo perfecto de tierra seca, no relativamente seca, no menos húmeda que el resto, seca como si nunca hubiera tocado el agua, como si la lluvia y la niebla se hubieran detenido exactamente en el borde de donde ella estaba, hubieran girado alrededor de ella sin tocarla y hubieran seguido adelante. Un círculo de tierra color café claro, seca y suelta, del diámetro exacto del espacio que ocupaba ella sentada con las rodillas al pecho. Un círculo que no debería existir en ese bosque, en ese día, en esas condiciones. Mi tío notó eso. Lo notó de manera completamente consciente. Lo procesó, lo vio con sus propios ojos y lo archivó en algún lugar del fondo de la cabeza, donde uno guarda las cosas que no encajan y que prefiere no examinar demasiado de cerca, porque si las examinas, tienes que hacer algo con ellas. Y luego lo ignoró completamente, porque había una mujer llorando sola en un bosque donde la niebla no dejaba ver nada, y él era el tipo de hombre que no podía dejar eso así. «¿Qué le pasó?», le preguntó. «¿Se perdió?». La mujer asintió despacio, con esa parsimonia particular
de quien no tiene apuro porque el tiempo no le pesa de la misma manera en que les pesa a los vivos. Vine a buscar hierbas de las que crecen arriba, dijo. La niebla me agarró y ya no supe por dónde bajar. ¿Tiene familia en el pueblo que la esté esperando?, preguntó mi tío. Baruella tardó un momento en contestar. Un momento demasiado largo para una pregunta tan simple. Tuve, dijo finalmente. Ya no. Aquello debió ser una señal también. La manera en que lo dijo, con esa neutralidad total, sin ningún matiz de tristeza, ni de dolor, ni de pérdida. Como quien dice el cielo es azul. Un hecho sin emoción, una declaración sin historia, sin el peso que tienen esas palabras cuando las dice alguien que de verdad las ha vivido. Pero mi tío lo interpretó como lo que cualquier persona razonable hubiera interpretado, que era una mujer sola, que había perdido a su familia en algún momento difícil de su vida, que era una mujer que había aprendido a vivir con eso sin que se le notara demasiado. Yo la llevo al pueblo, le dijo. Conozco el camino de bajada, aunque con esta niebla hay que ir despacio y poner atención. La mujer lo miró, y ahí fue, dice mi tío. Ahí fue cuando debió haberse dado cuenta, de verdad. La mirada que ella le dirigió en ese momento no era de agradecimiento, no era de alivio, no era de la emoción contenida de alguien que estaba perdido y aterrado, y de repente tiene salvación enfrente. Lo miró con una expresión que él tardó 30 años en encontrarle el nombre exacto. La miró con reconocimiento, con esa satisfacción tranquila y profunda de quien ha estado esperando durante mucho tiempo que llegue algo específico y que por fin llegó. No sorpresa, no gratitud, reconocimiento, como quien ve llegar a alguien a quien esperaba y que sabía que iba a llegar porque así estaba calculado. Bueno, dijo ella, y se levantó del suelo. Cuando se levantó, mi tío vio algo que durante muchos años trató de explicarse de otras maneras, de que atribuyó al estado de los nervios y a la poca luz y a la niebla y a la imaginación que se activa cuando uno está solo en el monte, con el corazón latiendo rápido. Cuando ella se levantó del círculo de tierra seca y dio el primer paso fuera de él, la tierra seca siguió siendo seca exactamente donde había estado, como la huella de alguien que hubiera sido recortada del paisaje mojado con tijeras precisas. Y en el borde de ese círculo, donde la tierra seca terminaba y empezaba la tierra oscura y saturada de agua de todo el bosque, no había transición, no había zona intermedia, no había degradación gradual de seco a húmedo. Era un corte limpio y exacto, como si alguien lo hubiera trazado con regla, como si la tierra tuviera memoria de la forma que la había ocupado y se negara a olvidarla. Caminaron juntos hacia abajo. Mi tío iba adelante. Vi abriéndose paso entre los árboles, leyendo las señales que había aprendido en años de trabajar en esa zona. Los líquenes que crecen del lado norte de los troncos, el ángulo en que se inclinan las ramas cuando buscan la poca luz que llega filtrada entre la neblina, el sonido lejano del arroyo que corre al pie del cerro y que si uno escucha con la cabeza quieta puede usarlo como brújula, aunque se distorsione y se pierda entre los troncos. Un conjunto de lecturas que el cuerpo hace solo cuando lleva suficiente tiempo aprendiendo un terreno. La mujer lo seguía en silencio 3 o 4 pasos atrás, y mi tío, que tenía el oído educado por años de trabajo en terrenos difíciles, empezó a notar cosas que no podía explicar con la lógica ordinaria. No tropezaba con nada. El suelo del bosque estaba lleno de raíces expuestas y piedras cubiertas de musgo y ramas caídas medio hundidas en el lodo. Mi tío tropezaba con algo cada 10 pasos y tenía que agarrarse de los troncos para no caerse. Ella no tropezó una sola vez en toda la bajada, que duró casi 1 hora.
Caminaba como si el suelo del bosque fuera perfectamente liso para ella, aunque para él estuviera lleno de obstáculos. No resbalaba en el lodo, no hacía ningún ruido al caminar, ningún crujido de hojas secas bajo los pies, ningún chapoteo al pisar los charcos que había por todas partes, ninguno de los sonidos que hace un cuerpo humano al moverse sobre terreno irregular en condiciones de lluvia. Y no levantaba niebla. Cuando uno camina en la niebla baja, el movimiento del cuerpo crea pequeñas corrientes de aire que remueven la neblina levemente a su alrededor. Mi tío lo hacía con cada paso, una pequeña turbulencia que hacía que la niebla se arremolinara un segundo antes de volver a quietarse. Ella no. La niebla estaba completamente quieta a su alrededor, con la misma quietud que tiene alrededor de un árbol, alrededor de algo sin movimiento propio, como si ella no fuera un obstáculo físico para el aire, como si el aire no la encontrara al pasar. En ese tiempo de caminata, la mujer habló muy poco. Hizo algunas preguntas sobre mi tío, su nombre, de dónde era originalmente, si tenía familia en el pueblo o en otro lado. Preguntas normales de cortesía en apariencia, las preguntas que hace la gente cuando acaba de conocerse en circunstancias inusuales y necesita llenar el silencio con algo. Pero las hacía con esa atención demasiado quieta y completa de quien no está haciendo conversación, sino recopilando información que tiene algún uso. Y a cada respuesta de mi tío, ella asentía de una manera que no era de quien escucha, sino de quien confirma algo que ya tenía anotado. ¿Cuántos hijos tiene?, preguntó en un momento. 2, dijo mi tío. Un niño de 4 y una niña de 6. Ella asintió. 2, repitió en voz muy baja, como contando, como sumando una cantidad a un registro que llevaba en algún lugar que mi tío no podía ver. Eso debió helarlo. Debió parar en seco, voltear, preguntarle qué había querido decir con eso, por qué repetía el número de sus hijos como si fuera un dato relevante para algo que ella estaba calculando. Pero no lo heló, o si lo heló un instante, le lo atribuyó al frío húmedo del bosque que ya llevaba horas dentro de la ropa y siguió caminando. Cuando por fin llegaron al borde donde terminaban los árboles y empezaba el camino de terracería que bajaba al pueblo, la niebla se quedó atrás, como si tuviera un límite exacto que no podía cruzar, como si perteneciera al bosque y no pudiera salir de él. El camino de tierra estaba a plena luz de la tarde. Mi tío se detuvo, respiró hondo el aire abierto que olía a tierra mojada y a humo de leña del pueblo en el valle, y volteó hacia la mujer. De aquí ya ve el camino al pueblo, le dijo. Siga recto y en 20 minutos llega. La mujer se detuvo justo en el límite, donde el último árbol del bosque terminaba y empezaba el camino abierto. Se quedó parada en esa línea exacta como si hubiera algo invisible ahí que no podía cruzar. Vi un umbral que no tenía forma física, pero que era tan real como la barda de piedra del potrero, que empezaba 20 metros más adelante. Mi tío notó eso. Notó que sus pies no pasaban de ese borde, aunque él le estaba señalando el camino con claridad, y aunque el camino era perfectamente visible desde donde estaban. ¿No va a bajar?, le preguntó. Ella lo miró con esos ojos oscuros que ahora, fuera del bosque y con más luz, se veían diferentes, más quietos, más fijos, como ojos que no parpadeaban con la frecuencia normal. Yo ya llegué a donde tenía que llegar, dijo, y le extendió la mano. Mi tío me dijo que en ese momento algo en él levantó la mano para dársela de manera casi automática, como gesto de despedida que el cuerpo hace solo antes de que la cabeza lo procese, y que simultáneamente una parte de él supo que no debía, que había algo en esa mano extendida que era diferente a la mano extendida de cualquier persona normal que se despide de alguien que le ayudó.
como firmar un documento sin haberlo leído, como entregar una llave sin saber qué puerta abre. Pero también me dijo que en ese exacto momento se le vino a la cabeza la manera en que su madre le había enseñado a comportarse, el respeto que se le debe a una señora mayor, la sensación de que sería una grosería enorme y una descortesía imperdonable ignorar la mano de alguien que te la extiende después de haberte acompañado. Y eso, esa cortesía, ese miedo a ser mal educado, ese no querer quedar como un hombre sin modales ante una señora que le había hecho compañía en un mal rato, le ganó al instinto. Le dio la mano. El apretón duró solo un segundo, tal vez menos. Pero mi tío dice que en ese segundo sintió algo que pasó adentro de él y que nunca pudo describir del todo bien, aunque lo intentó muchas veces a lo largo de los años. No fue dolor, no fue exactamente frío, aunque había frío. Fue más como un desplazamiento interno, como si algo que estaba en un lugar dentro de él se hubiera movido a otro lugar sin pedir permiso, como cuando uno escucha un chasquido en un hueso y la articulación queda diferente, aunque no duela, aunque todo siga funcionando. Un reacomodo, un cambio de lugar de algo que no tenía que cambiar. Y en ese segundo también, aunque no podría jurar que fue en ese momento exacto, o si fue el nervio que trabajó después, sintió que él ya no estaba solo en sí mismo, que había algo más adentro mirando hacia afuera, desde donde él miraba. La mujer soltó su mano. «Gracias», dijo con esa voz siempre neutral, siempre sin temperatura emocional. Ya sabe que las deudas se pagan. Y sin más, sin voltearse, sin alejarse por el camino que cualquier mujer del pueblo debería tomar, se metió de regreso al bosque. No se fue caminando hacia adentro de una manera normal. No tomó ningún camino, no se alejó entre los árboles despacio con la falda rozando el pasto mojado. Dio un paso dentro del límite del bosque y en 2 pasos más, la niebla la tragó como si siempre hubiera sido niebla y no mujer. Como si desde el principio hubiera sido una forma que la niebla tomó por un rato y que ahora regresaba a ser lo que siempre fue. Sin crujidos de ramas, sin huella en el lodo, sin ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Mi tío se quedó parado en el borde del camino mirando ese bosque y esa niebla durante un tiempo que no supo calcular. Podría haber sido 1 minuto, podría haber sido 10. Luego bajó al pueblo. Le contó al capataz que se había perdido con la niebla y que había encontrado el camino de bajada, siguiendo el sonido del arroyo. No mencionó a la mujer, no porque hubiera tomado la decisión consciente de no mencionarla, sino porque cuando abrió la boca para hablar de ella, las palabras no salieron. El aire salía, la boca se movía, pero el sonido que debería contener las palabras sobre ella simplemente no estaba. Como si hubiera una llave por dentro que bloqueaba específicamente esas palabras y dejaba pasar todas las demás. Esa misma noche, en la casa, mientras cenaban en silencio el caldo de frijoles que había dejado su esposa en la lumbre, ella levantó la vista de la taza y le dijo que había tenido un sueño raro esa tarde mientras dormía la siesta. Un sueño en el que alguien llegaba a la casa y revisaba a los niños mientras dormían. No de una manera amenazante, dijo su esposa, más bien como revisa un inventario, como quien hace una lista de lo que hay, calmadamente, con mucho detalle. Y que cuando en el sueño ella le preguntaba a esa persona qué hacía, la persona levantaba la cara y era una mujer con el cabello mojado y negro pegado a la cara, que sonreía y decía: «Solo estoy contando lo que me deben». Mi tío no dijo nada. Se levantó de la mesa, fue al cuarto de los niños y los estuvo mirando dormir hasta que amaneció.
sentado en el pequeño banco de madera que su suegro había hecho para los pies de la cama, sin encender la luz para no despertarlos, ni escuchando su respiración en la oscuridad con esa vigilancia de padre que sabe que algo ronda, aunque no sepa todavía qué es ni de dónde viene. Las primeras semanas después de lo que pasó en el bosque, la vida de mi tío siguió más o menos normal en su superficie. El trabajo en la finca continuó, los hijos crecían, la esposa seguía enferma pero manejando, las deudas seguían ahí. Pero había algo diferente que solo él notaba. Las sombras llegaban un segundo antes que las personas que las proyectaban. Los animales de la casa lo esquivaban. Su perro, un mestizo negro y café al que le decían Centavos, y que dormía dentro de la casa desde cachorro, y que nunca en su vida le había gruñido a mi tío, dejó de acercársele. Desde la noche en que volvió del bosque, Centavos se metía debajo de la cama cuando escuchaba entrar a mi tío, con la cola entre las patas y los ojos fijos. Si mi tío intentaba acercársele, el perro gruñía abajo, ese gruñido de animal que tiene miedo y no tiene a dónde ir, pero tampoco puede callarse. Como si el perro viera algo sobre mi tío que mi tío no podía ver sobre sí mismo. Y empezaron los sueños, con ella en el bosque, quieta entre los liquidámbares, mirándolo, esperando, siempre esperando con esa paciencia que no mide el tiempo como lo medimos los vivos. Pasó un año así. La cosa más difícil en ese tiempo no fue el miedo, no fueron los sueños, fue el silencio. No poder contárselo a nadie porque cada vez que intentaba hablar de ello, las palabras no salían. Un candado interior que no era suyo, pero que funcionaba desde adentro de él. Y a un bloqueo que la cosa había puesto para asegurarse de que nadie más supiera y de que nadie más pudiera ayudarlo. Fue hasta un año y medio después que pudo hablar. Y solo porque encontró a alguien que supo cómo preguntarle de una manera diferente, alguien que llegó a la información por un camino que el candado no cubría. Su nombre era Don Crescencio, y vivía en un pueblo de la sierra a 4 horas en camión. Era un rezandero de los que quedan cada vez menos, de los que conocen las leyes de ciertas cosas que no tienen nombre en el vocabulario ordinario. Un hombre de unos 70 años, delgado y tranquilo, con ese tipo de silencio que no es vacío, sino lleno de algo que no necesita expresarse para estar presente. Cuando mi tío llegó a verlo, don Crescencio lo recibió sin preguntarle nada. Lo sentó en el patio de su casa y lo miró durante un rato largo sin decir palabra. Luego dijo: «¿Cuánto tiempo llevas cargando con esto?». No fue pregunta. Algo se soltó en mi tío en ese momento. Las palabras que habían estado bloqueadas un año y medio salieron todas juntas, desordenadas y atropelladas, sin poder construir bien las oraciones. Don Crescencio lo dejó hablar sin interrumpir. Cuando mi tío terminó, don Crescencio se quedó callado un momento. Luego dijo: «No es una mujer. Es algo que lleva mucho tiempo en ese cerro. Algo que sabe leer a las personas y que usa contra ellas lo mejor que tienen. A ti te leyó la bondad. Te usó lo mejor que tienes en tu contra. Eso es lo que hacen». Le explicó que lo que ella había puesto en él era como una raíz que había echado en el momento del contacto de manos, que había que sacarla de a poco, no con cuidado, porque si se jalaba de golpe podía llevarse cosas que no se quería que se llevara, que no sería rápido ni sencillo, pero que era posible. Don Crescencio trabajó con mi tío durante 2 años, 3 visitas en total, rezos y objetos específicos, y ciertas acciones que mi tío debía repetir con regularidad. Cada visita era un poco más del hilo cortado, un poco más de la raíz sacada. Don Crescencio le dijo que iba bien, que el hilo se estaba adelgazando. Y entonces don Crescencio murió. Un infarto,
en 1989, en mitad de sus rezos de la mañana, según le contaron. Mi tío se enteró por el mismo compañero que se lo había mencionado en primer lugar, que lo llamó al trabajo para decirle que el viejo había muerto y que si quería ir al entierro había que salir esa misma tarde porque el pueblo quedaba lejos. Mi tío fue al entierro. No se quedó parado frente a la tumba con el sombrero en las manos y una sensación que me describió años después, como la de alguien que está en alta mar, en una lancha pequeña, y acaba de ver cómo la cuerda que lo ataba al barco grande se corta sola, flotando, solo, sin saber hacia dónde empuja la corriente. Se quedó con el hilo adelgazado pero no cortado, con las instrucciones de don Crescencio que recordaba lo mejor que podía, pero que sin el guía que las había enseñado, eran como piezas de un instrumento musical que uno sabe que van juntas, de alguna manera, pero que no sabe cómo afinar. Buscó a otros durante los años siguientes, curanderos que a veces sabían cosas y a veces no, rezanderas que conocían sus propias tradiciones, pero que cuando mi tío les describía lo que había pasado en el bosque y lo que don Crescencio le había dicho, veía en sus ojos que estaban trabajando con herramientas para un problema diferente al que él tenía. Una mujer de Xalapa que se especializaba en limpias y que le hizo una ceremonia completa con copal y agua de rosas y velas de 7 colores, pero que al final le dijo honestamente que lo que él traía encima era algo que ella no había visto antes y que no sabía bien cómo abordar. Un hombre de la Huasteca que trabajaba con rezos de tradición otomí y que fue el que más se acercó al nivel de don Crescencio, que lo miró y le dijo: «Hay una raíz en ti que tiene 30 años echada. Eso ya es parte de ti, aunque no quieras que lo sea». Pero ni siquiera ese hombre supo decirle cómo arrancarla del todo. Así fue pasando el tiempo, con el hilo puesto pero controlado. Con ella en los sueños pero sin poder jalarlo del todo, porque las protecciones que don Crescencio le había enseñado, por incompletas que estuvieran, todavía funcionaban mientras mi tío las mantuviera vivas con regularidad y con esa certeza que don Crescencio le había explicado que era lo más importante de todo. Los años pasaron, sus hijos crecieron. Su esposa murió de los riñones cuando los niños tenían 12 y 14 años. Mi tío se quedó solo en la casa del pie del cerro, porque sus hijos se fueron al pueblo primero y a la ciudad después, como se va la gente joven cuando ya no hay razón para quedarse en un lugar que no tiene trabajo ni futuro. Él siguió viviendo ahí porque no tenía a dónde ir y porque de todas formas ya sabía que correr no sirve de nada, que lo que uno lleva consigo viaja a donde uno va. El cucurucho seguía ahí afuera. Desde la ventana de la cocina se veía la línea del bosque en la ladera, y algunas noches mi tío me contó que miraba hacia esa línea antes de apagar la luz y que a veces, no siempre, veía algo en el borde del bosque que podría haber sido una persona parada mirando hacia la casa, solo por un momento, solo hasta que uno parpadeaba, solo hasta que los ojos se ajustaban a la oscuridad y lo que había parecido una figura se convertía en un árbol o en una sombra o en nada. Pero lo había visto suficientes veces para saber que no siempre era nada. Y llegó la vejez. Y con la vejez llegó lo que siempre llega: la erosión, el cuerpo que cede, la memoria que pierde consistencia, los rezos que se olvidan primero un verso, luego otro, los objetos de protección que don Crescencio le había dado y que con los años fueron desapareciendo uno a uno. Ni un nieto que tiró algo creyendo que era basura, una mudanza que rompió otro, un extravío que nunca se explicó bien. Y con cada grieta
en la protección que había costado tanto construir. El hilo que había adelgazado tanto se fue apretando de nuevo. Ella, que nunca se había ido del todo, que había estado esperando con esa paciencia suya, que no mide el tiempo como lo medimos los que vivimos, fue jalando más fuerte. Los últimos 2 años de vida de mi tío fueron los más difíciles. Los pulmones llenándose de líquido de una manera que los doctores atribuían a esto y a lo otro, sin que ninguna explicación cuadrara del todo. Los sueños de vuelta con toda su fuerza original. Ella más cerca en esos sueños que nunca antes. Ya no quieta entre los árboles, sino avanzando. Despacio, sin apuro, con esa certeza de quien sabe que el tiempo está de su lado. Yo hacía los turnos de noche en sus últimas semanas. Me quedaba sentado en la silla del rincón del cuarto, escuchando su respiración y escuchando también las otras cosas que no debería escuchar, los sonidos que no tenían explicación en la madrugada y que yo aprendí a identificar con los meses. El crujido particular que venía de esa esquina, a los pies de la cama, cuando la temperatura bajaba de repente. La manera en que la llama de la veladora que siempre dejábamos encendida se inclinaba hacia esa esquina, como si hubiera una corriente de aire que solo ella sentía. El cambio en la respiración de mi tío, cuando algo que yo no podía ver, pero que él sí podía, se hacía presente en el cuarto. Esa agitación leve que le subía por el pecho antes de que abriera los ojos. Una de esas noches, como a las 2 de la mañana, mi tío me habló con más claridad de lo que había podido hablar en días. Me preguntó si yo le tenía miedo a la muerte. Le dije que no sé, que supongo que sí, pero que nunca lo había pensado bien. Me dijo que él le había tenido miedo toda su vida, el miedo ordinario de cualquier persona que tiene cosas que perder, pero que lo que le daba miedo de morirse en ese momento no era la muerte en sí misma, sino lo que lo esperaba de este lado antes de cruzar. Que ella había estado esperando 30 años y que sabía que en ese momento de transición, cuando uno ya no está completamente en el mundo de los vivos, pero tampoco ha llegado todavía al otro lado, era cuando ella iba a cobrar lo que creía que le debía. Que ese momento lo tenía más aterrado que la muerte misma. Le tomé la mano y le dije que rezáramos juntos. Lo hicimos durante un rato largo, los dos en voz baja. Yo el rosario que sé de memoria y él los rezos que don Crescencio le había enseñado y que todavía recordaba con suficiente claridad para decirlos aunque la voz se le quebrara a la mitad de los versos. Y en algún momento de ese rezo, en medio de esa madrugada fría, mi tío me apretó la mano con más fuerza y me dijo algo que no entendí del todo en ese momento, pero que entiendo ahora. Me dijo: la bondad que das sin esperar nada a cambio, esa no se cobra. Eso fue lo que me enseñó don Crescencio. Eso fue lo que siempre me protegió, aunque no lo supiera completamente. Lo que di ese día en el bosque lo di de verdad, sin cálculo, sin deuda. Lo que ella puso en mí fue mentira. Y las mentiras no duran para siempre, aunque tarden 30 años en deshacerse. No sé si esas palabras lo protegieron en el momento de cruzar. No sé si lo que esperaba en esa esquina del cuarto encontró o no encontró lo que buscaba. Lo que sé es que mi tío murió como murió y que en sus últimas horas habló de ella y que yo estaba ahí y que lo que vi no lo olvidé y que esa historia me la dio para que la cargara y la contara cuando llegara el momento. La noche anterior a la que murió, me tomó la mano y me habló con más claridad de lo que había podido hablar en semanas. Me dijo que el error no fue ayudar a esa mujer en el bosque. Eso lo dejó muy claro con la poca voz que le quedaba. El error fue la mano, el contacto de piel a piel que ella necesitaba
para poner lo que puso. Si se hubiera despedido con una inclinación de cabeza, si hubiera metido las manos en los bolsillos en ese momento, si hubiera dado un paso atrás cuando ella extendió la suya, nada de esto habría pasado. Habría bajado al pueblo esa tarde y dormido bien esa noche y vivido 30 años sin ese peso. Me dijo también que lo que ella era no era fantasma ni espíritu, de los que quedan atados a un lugar por razones humanas. Era algo más antiguo y más simple que eso. Algo que no actuaba por odio ni por maldad, en el sentido en que los humanos usamos esa palabra. Actuaba por naturaleza, como actúa el agua que busca el nivel más bajo, como actúa el frío que busca el calor para ocupar su lugar. Sin intención personal, sin crueldad elegida, pero sin misericordia tampoco, que es una cosa diferente a la crueldad y de alguna manera más difícil de enfrentar. Lo que la detenía, me dijo, no era el miedo ni el valor. Lo que la detenía era la certeza. Los rezos de don Crescencio lo habían protegido no porque los rezos tuvieran poder mágico en sí mismos, sino porque él los decía con certeza absoluta, con la fe sin fisuras de alguien que no tiene ninguna duda de lo que está haciendo. Y esa certeza era lo que ella no podía atravesar. Pero la certeza se gasta con los años y no se alimenta. Se gasta con el cansancio y con la enfermedad y con la duda que va entrando cuando el cuerpo falla y la mente empieza a negociar con sus propios miedos. El problema de mi tío, en el fondo, no fue que ayudó a esa mujer en el bosque. El problema fue que en los 30 años siguientes nunca encontró a alguien que le ayudara a él, de la misma manera en que él ayudó a ella, con esa certeza completa, sin calcular, sin condiciones. Don Crescencio había sido eso por un tiempo. No, pero don Crescencio se fue demasiado pronto. Murió al día siguiente a las 4 de la mañana. Murió mirando la esquina de la cama. Y la última cosa que dijo, la última cosa, en voz muy baja, casi sin aliento, fue el nombre de ella. Lo dijo como una rendición, como alguien que lleva 30 años peleando y que al final ya no puede más y reconoce en voz alta lo que siempre supo, que la deuda estaba ahí desde el principio y que siempre iba a llegar el momento de pagarla. He pensado mucho en mi tío Eusebio en estos 3 años. He pensado en lo que me enseñó sin proponérselo, en todos esos pedazos de historia que me fue dando a lo largo de los años, para que cuando llegara el momento yo tuviera todas las piezas. Y lo que entendí es esto, y quiero que lo escuchen con cuidado porque es importante. La bondad no es el problema. La generosidad no es el problema. Ayudar a quien parece necesitar ayuda no es el problema. Mi tío no hizo nada malo cuando vio a esa mujer llorando en el bosque y decidió acompañarla a bajar. Eso estaba bien. Eso era lo correcto. El problema es cuando la bondad se convierte en automatismo, cuando ayudamos sin leer la situación, sin escuchar esa voz interna que a veces dice, espera, algo aquí no encaja, algo aquí no es lo que parece. El problema es cuando ignoramos las señales que el mundo nos pone enfrente porque no queremos parecer desconfiados o supersticiosos o maleducados o de esos que ven peligro en todo. Mi tío vio tierra seca en un bosque empapado. Notó que ella no hacía ruido al caminar. Notó que no levantaba niebla. Notó la manera en que lo miró cuando lo encontró y la manera en que repitió el número de sus hijos y archivó cada señal y las ignoró todas. Y ese tipo de persona, el que ayuda sin preguntar y sin leer, es exactamente el tipo que ciertas cosas buscan. Aprende a ayudar con los ojos abiertos. Aprende a distinguir la necesidad real del anzuelo. Aprende a escuchar cuando algo en una situación no cuadra, aunque no puedas explicar con palabras exactas por qué no cuadra.
Ese instinto no es paranoia. Es información antigua y confiable. Es el sistema de protección más viejo que tenemos y el primero que silenciamos cuando queremos parecer racionales. Y aprende también a no cargar solo lo que es demasiado pesado para un solo par de hombros. Mi tío cargó esa historia durante 30 años, en silencio, porque creyó que nadie le iba a creer, porque tuvo vergüenza de contarla, o porque el bloqueo que ella puso tardó 1 año y medio en ceder, y para cuando cedió ya tenía el hábito del silencio instalado. Si la hubiera contado antes, si hubiera pedido ayuda con la misma disposición con la que él mismo la daba, quizás habría sido diferente. El orgullo de cargarlo solo lo aisló con algo que lo fue consumiendo de a poco, silenciosamente, durante 3 décadas. Las cosas que no se cuentan se pudren adentro. Las cosas que se cuentan a quien sabe escuchar pueden sanarse. No siempre completamente, no siempre sin costo, pero más de lo que sana en el silencio. Mi tío está descansando. Eso espero y rezo para que así sea. El cucurucho sigue ahí. La niebla sigue bajando en noviembre. Y si alguna vez andas por esas faldas y entre los liquidámbares encuentras a alguien sentado en tierra seca, en medio de un bosque empapado, que te extiende la mano al despedirse, escucha lo que tus tripas te dicen antes de dársela. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad. ¿Has tenido alguna vez ese momento donde algo en una persona o en una situación no cuadraba y lo ignoraste porque no querías parecer mal educado, porque no querías ser el que desconfía, porque tu instinto te dijo, espera, y tú le dijiste a tu instinto, cállate? ¿Cuántas veces ese instinto tenía razón? ¿Cuántas veces el mundo te estaba diciendo algo que decidiste no escuchar? Cuéntame en los comentarios. Cuéntame si tú o alguien que conoces ha vivido algo parecido en los montes o los bosques de México. Porque estas historias pasan más de lo que se habla, y entre más gente las conozca, más gente puede protegerse. Suscríbete y activa la campana, porque tengo muchas más historias que contarte. Historias de cerro y de campo, de esas que los viejos contaban en voz baja, cuando creían que los jóvenes no escuchaban. Cuídate mucho, y que Dios te proteja a ti y a los tuyos.